Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominica, la palabra de Dios todos los domingos, estas 3 lecturas maravillosas que el Señor nos presenta con el Salmo responsorial también que nos acompaña. Una respuesta, un responsorial a su palabra. Y hoy la primera lectura nos viene desde el libro de Malaquías, decimos nosotros en castellano, ¿verdad? El ángel que es enviado por Yahvé, el ángel del Señor, Malaquías. Así dice el Señor: miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario del Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata como a plata, y a oro refinará a los hijos de Leví. Y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor que tenemos hoy en el camino pedagógico que la Iglesia nos va enseñando, nos va ayudando a reflexionar. Y aquí encontramos justamente: yo les envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Es un primer mensaje de salvación para nosotros, queridos amigos. Upeaco dice en Peñán de Yara Yepa, ombou siempre a alguien que se nos pone. Pega con la tendota guayeba, pega la tendota, pega la oñemoía peñandere non debe y no esa caña de peñandera pena, pega la chiñuelo ya eñande. Los que trabajamos o habíamos trabajado en el campo y los que trabajan actualmente también hay cuapona. Yo me hago la chopa la yarajangua, cato 50, 60 animales uno ahí por la ruta que va llevando, pero siempre el tema que tiene chiñuelo. La chiñuelo y se vete y catupurias y na vete oñe muy a vete no debe llevar a ojo ese. Es uno más manso y que entienden da y entonces la animal umije saiteares igual. Porque umije eres yo allá oñe mondimo ella foma de aquí para allá lleva entonces de mondi pamo ella ya le pitamos ves. Entonces pega la chiñuelo por no que la isarambi pan de jeguila nemun bacuera. Así entonces, queridos hermanos, miren, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Prepare el camino. Cuarabicuela ya teina. Añandego a la ñañeta, a la ñane juventud, a la ñande modernidad, ve que tú la yay puru ahí la chiñuelo, sino que yay puru GPS ya es. Pilla le coa de celular, pe pasame tu ubicación y vengo de la gente. Entonces, enderemos íntema pe ubicación. O pe ya se acaban de depender a peramoro vi parejota jina. A pegar con ñemba o inde, gira a la derecha, gira a la izquierda, 1 kilómetro, a pella inde, oñe, ende ojo jina, a bellar es. Qué lindo que es esto, hermano, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios la podemos contextualizar. Y contextualizando, es decir, trayendo a la realidad nuestra, nosotros podemos entender que el Señor nos ofrece una hoja de ruta, en síntesis. Le envío aquí a mi mensajero, que está trazado esa hoja de ruta, ese camino para llegar a Dios. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan. Es decir, aquí hay un objetivo principal y un objetivo hacia donde nosotros estamos apuntando. Gente lo esté agoñando ellas es caupeas y nace yo que fuera, ¿verdad? Llegar al santuario, entrar en el santuario. Es eso lo que nosotros buscamos, ¿verdad? De nuestro camino de vida cristiana, nuestro camino de haber asumido
y habernos adherido al Señor, va, él allá es cajen, va, ereñan de la ya bautizada, va, ereñan de la cristiano ya es ella. Y justamente porque buscamos al Señor, buscamos a Dios. Buscaré tu rostro, decimos nosotros, ¿verdad? Como la sierva que va y que busca el agua, también nosotros, así nuestra alma estará inquieta, dice San Agustín, hasta que llegue hasta ti, Señor. Ya se cabe de ya buscar el rostro del Señor. El rostro siempre significa la identidad. Si por ejemplo nos de ti foto de la pues cuello lado lo que sea te hablan de putena pea que amo siendo ahí cuamo hay más pea le hablan de po lo que sea hagan de lo vas a aprender esa cual lo que sea el rostro pellajano ya no es agua peñan de cédula mi hago o muy caballan deja peñan de lo vas a llevar peñan de moyo no de la foto tu identidad tu identikit con algo con el celular o mía pensaré mañana ese aprender esas 40 mayo mañana me tema mañana o identifica hoy landeroa, ¿viste? Qué importante, queridos hermanos, que es esto. La identificación es esencial. Buscamos tu rostro, Señor, es decir, buscamos tu identidad, buscamos quién eres tú, Señor, buscamos conocerte, queremos profundizar y saber lo que tú nos pides. Qué linda esta primera lectura, ¿verdad?, que nos ofrece el Señor en este día. De pronto entrará en el santuario del Señor al que ustedes están buscando. Él es el mensajero de la alianza que ustedes desean. Con alañande ya caja ya hipota hoy, con alañande ya hipota beñandere coebe hará lo que estamos deseando, que nos traiga esa paz, esa serenidad, que podamos vivir en la familia, en la iglesia, en el país. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? Otra característica es la fuerza de Dios, queridos amigos. Cuando alguien tiene una personalidad fuerte, ¿verdad? Es la fuerza de Dios el que entra en tu vida. Y mírenlo entrar, porque ¿quién va a resistir? ¿Quién va a resistir a la venida del Señor? Porque nos atrae a todos. Es esa energía, como también solemos comparar con la misma creación, la energía del sol, ¿verdad? La fuerza que nos da vida. Cuando nos llega a nosotros eso es imposible resistir a esa energía y a esa fuerza de Dios. Por eso que es importante que el Señor llegue a nuestra vida. ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Es decir, todos nosotros entraremos en esta gran energía de Dios, en esta gran espiritualidad del Señor. Ya el cata lleva ya pues a veñan de yara y potá, es decir, todos empujados para hacer el bien, todos empujados porque tenemos este deseo de que nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, nuestra nación sea una nación que le ame a Dios. Después continúa, será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Aquí podemos entrar y entender este tercer mensaje porque en la medida en que nosotros seguimos al Señor, en la medida en que nosotros hacemos este camino, queridos hermanos, nosotros estamos llegando a algo esencial y fundamental. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos purifica. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos lava. Quiere decir que Dios limpia nuestros pecados. Y entonces por eso insiste, será un fuego de fundidor. El fuego, ya digo, la ¿verdad? Si viene la fuerza del fuego devorador, ciertamente que nos hace entender que todo lo que es pecaminoso, todo lo que es suciedad, todo lo que es negativo, aquí tiene que desaparecer de la vida de la sociedad, de la vida del hombre. Una lejía de lavandero, la misma cosa. La lejía, que la ropa que es blanca y que hay nada más que lejía la lleva, homo pontí, la gente la lleva. Qué lindas son estas comparaciones que el autor sagrado va utilizando, ñanten de ñante. Y eso nosotros mismos después lo podemos utilizar en nuestro lenguaje, ¿verdad? Ya digo, yarecoa y está yarecoa el lenguaje dentro de nuestra cultura, pero esa caña deja y añandejina, pe homo pontía pe ñanderecoe. Pe omoía peñan de yaran en donde ¿verdad? Por la fuerza, decíamos, y la energía de un Dios que sana, de un Dios que salva, de un Dios que nos quiere limpios. Y entonces nadie puede resistir. Señor, aquí estoy. ¿Cuántas de esas experiencias, queridos hermanos, uno ha escuchado? Ayer
como país de Ponato IPM, porque muchas experiencias de personas que vienen y que hablan, allí vamos a un día y deba y llego a añen y de repente a este añandú hacemos pinimba y parece que ya no tenía más esa fuerza para continuar en el mal. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios, el hecho de acercarme a Dios y de repente el Señor que me toca con su espíritu, me cambió la vida, me hizo diferente. Y entonces esto agradará al Señor. De esta manera le agradará tu ofrenda porque le ofreces algo que es tuyo, como los días pasados, como los años antiguos. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe e dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Queridos amigos, seguimos en este domingo que tenemos la palabra del Señor, la segunda lectura hoy, en este domingo, de la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 2, versículos 14 al 18. Los hijos de una familia
son todos de la misma carne y sangre. Y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Queridos amigos, estamos volviendo un poco con esta segunda lectura, capítulo 2, a la encarnación, es decir, a profundizar este significado de la opción de Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo, ¿verdad? Se encarnó, hoy que venían de Pirebe, hoy que venían de Ecoebe, entra en nuestro contexto histórico, nace en Belén, se hace parte de nosotros y comienza a caminar. Y así comienza, ¿verdad? Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre. Primera cosita hoy, para indicarnos esa incarnis en la carne. Eso quiere decir nuestro contexto histórico. Queridos hermanos, esta primera enseñanza que hoy la carta que se escribe a los hebreos ya es enorme, ¿verdad? Porque tenemos que mirar a un Dios que está presente con nosotros. Porque muchas veces tenemos una espiritualidad desencarnada. A la desencarnada que dice, y coña mañana, en cualquier lado, y bateo to angelito que pega que amó a nambrésimo pirimba. Cualquier glorilla, y donde no nos queremos comprometer en síntesis. Estamos divagando, saliendo de nosotros. Incluso hay muchas personas, yo por ejemplo, en alguna familia me daba cuenta, ¿verdad? Su hijo que estaba en la droga, su hijo que estaba en la caña, como ya paité al diablo, el diablo que esto, que metió la cola, que pega amor. A no asumirse la irresponsabilidad. Delante de ella, por una imagina penderoga, porque o sea, nene encarnai, peñan de yara, oye, esa cajaisa, lleva las apisabe. Queridos hermanos, esto es demasiado importante. Como también en situaciones y problemas que tenemos, por ejemplo, en el matrimonio. Metió el diablo en la cola que esto, aquello, cierto, o inventé todo lo que vos quieras. Pero mape satán, satango quiere decir tentador, tentación, y dice, pego y verbo hebreo. Apego ula satanás. Y satanás quiere decir que en la vida hay muchas tentaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que entender, ya esa PA, y tenemos que hacer un camino pedagógico para ayudarnos a no caer en la tentación. Upeare coñandepe, Padre nuestro POI, ayúdanos, Señor, ¿verdad? No caer en la tentación. Upeare, ayúdanos, para no caer en la tentación. Es decir, somos nosotros que tenemos que hacer el esfuerzo con la gracia de Dios para poder encarnar su espíritu y su fuerza. Eso dice, nos tiene que hacer mansos, ¿verdad? Como la palomita, pero tenemos que ser astutos, dice, como serpiente. Upeare, dice, que la gracia de Dios nos enseña a nosotros a hacer un camino de encarnación, un camino de realidad concreta para cambiar el mundo. También miremos un poco, si queremos, en nuestra relación como personas en el aspecto social, en el aspecto político. Está en la boya, lleva la ñandilla de por qué Dios hace y permite que existan niños en la calle, por qué Dios hace que los indígenas que estén ahí por la calle, que ajuegan, llévala y membre, o hierro, bebe limosna, porque hay muchos vendedores en los semáforos. Mercado, yo y coña de ellos, miñan de vereda, acuerdo mi semáforo, y pues ve que venden de pacoa, que venden de piña. No estamos diciendo que pobre gente no hagan eso. O ya puedo mantener con allá llevo peteo mía porque por lo menos no sé o montan o ya pues mía para sobrevivir. Pero queridos hermanos, esa no es la forma. Esa no tendría que ser la forma como nuestros hermanos hoy estén viviendo en nuestro país. Y yo no sé si no nos damos cuenta o si somos tan sinvergüenza, ¿verdad? Y no queremos nomás ya entender. Anda ya pues yemba, porque oye es porango, entero que tengo todos los medios, la tele, la radio, cuánto es, se vengo a hacer con amba, da se
taila cada momento y coña dice, pero ni pecha, ver una ñapena. Un mi obispo cuera con ese peca acupebe iñan de las cosas, eso no está bien. Peaise ñemonda, peaise popinda, peaise ir contra los derechos del pueblo, de la gente, de los jubilados, en fin, de todo, ñaendungo de todo, ¿verdad? Contrabando que va contra los empresarios privados que quieren hacer bien las cosas. A peche ya, Hañamboasa. Después a tú la cuestión de la droga, a ti que ñaquín te va, porque no llega para la yaeta. Entonces, queridos hermanos, aquí cuando nos está diciendo el Señor, dice, la misma carne y la misma sangre. De nuestra carne y sangre participó también Jesús. Participó también Jesús. Así muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Ah, ahora entendieron. Porque ese es el verdadero diablo. Ese quiere decir el daimón. Yo muchas veces explicar, porque el daimón pues es lo que sale de adentro. Se manda a tener cuña cara y tiene San Vicente una ya pobre la se explicar ya va a decir la diabolos el que divide. Va a decir la Satán el que tienta. Satán es un verbo tentador. Y también decía allí, ¿verdad?, lo que es el daimón. El daimón pues es lo que sale desde adentro, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros somos el verdadero diablo, el verdadero Satán, el verdadero demonio. Ay, pues y que el padre Cabaña no cree en el demonio. Así va tu pueblo agüero obviamente más porque la pecha o reaccionar quiere decir que estamos viviendo en las nubes y no entendemos verdaderamente lo que significa nuestra responsabilidad de encarnación. Porque Dios nos ha dado todas las cualidades y riquezas para que nosotros llevemos adelante hoy el mundo. Dios al séptimo día descansó, en del Génesis capítulo 2, versículo 2. Y ahí justamente dice, el Shabbat del Señor significa que nosotros, queridos hermanos, hoy asumimos nuestra responsabilidad. Yande Güero mandó hoy carta a los hebreos por eso, porque ellos saben muy bien lo que es el Antiguo Testamento, saben muy bien lo que dice el Génesis. Y entonces dice, participó Jesús así, y muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte, al diablo. Quiere decir que es la fuerza y el poder del Señor que habita hoy en nuestro corazón, la fuerza de su Espíritu, que nos tiene que ayudar a nosotros a vencer todo lo que es malo, todo lo que es negativo, todo lo que nos lleva por mal camino, todo lo que nos lleva a la corrupción, ¿verdad? Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham. Tiende una mano. Para que nosotros podamos salir de esta situación del pecado. Y dice, no le tiende a los ángeles, le tiende al hombre, a nosotros. Ñande upucuera lleva. Ñande yaikoajinago ave que somos parte de esta creación tan importante. Adán, Adamá, tierra, humo. Sopeanego peñan de yaron boasañan de peipoñan se llama. Noten que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que Dios se refiere. Compasivo, misericordia. Quiere decir, queridos hermanos, si nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad, si nosotros percibimos y decimos, cierto, peñan de yara y añan de eina. Cierto, Gina, porque en Daya Popona, en de Yara, Lande, Yerurasheja, Goanga, Ayesha, Aupeara, Ayesha, ¿verdad? Y entonces reconozco y sé, Señor, que tú eres misericordioso y compasivo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo justamente para pasarnos, tender la mano, porque es un sacerdote compasivo y porque es un sacerdote fiel en lo que Dios se refiere. Porque esta es la misión que Dios le ha confiado a su Hijo, la redención. Es decir, viene a salvarnos. O uñan de pues no hanguaisha lleva ñan de pe hanguaisha pemba eposipo huevo lleva. Y expiar así los pecados del pueblo, queridos amigos. Qué importante, expiar así los pecados del pueblo. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. El dolor es parte, el sufrimiento es parte de nuestra vida, pero podemos vencer en aquel
que nos conforta siempre. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este día, en esta fiesta, solemnidad, domingo, de la presentación, ¿verdad? La presentación del Señor al templo. Leemos hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 2, del 22 al 40, cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés. Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de jovencita había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que describía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios de San Lucas. Aquí vemos la presentación y nos cuenta y nos dice que esto era parte de la ley, el primogénito. Aquí te lo devolvemos, Señor. Dereme eva que orebe a Jesús, el primerizo, ¿verdad? El primer hijo de María, que es presentado ahora el fruto del vientre, el fruto de tu seno, Jesús, el primogénito al Señor. Todo primogénito varón será entregado y consagrado al Señor. Y después
el cumplir la ley. Un par de tórtolas o 2 pichones. Bueno, upea entonces, acuerdo ya como buena familia, primera partecita. Upea y pone ella de ya esa mija ya todo lo que recibimos de parte de Dios como una ley, como ofrenda que nosotros ahora le ofrecemos al Señor. Apella Yuhu está en la Biblia, encontramos, ¿verdad? Ana, que es la mamá también de Samuel, ¿verdad? También al final, porque Acuariré, imagina, lleva ojos huerajao, ella oípe y me le deja en el templo. Tú me lo has dado, Señor, porque yo te lo he pedido. De esta manera has sacado la cosa negativa que caía sobre mí por la esterilidad de una mujer, ¿verdad? Pero con Anga Auruyende, porque peandemba en teoría, dereme Eva y cueseve jaupeare seame y yende. Qué lindo que es pensar así. Este ya es un primer mensaje para cada uno de nosotros con respecto a nuestra familia, a nuestros hijos, a los dones que recibimos de parte de Dios. Este tema en Oñande ya recibí ñande yarabe. Aupeya ñandebe, oñeme ejaisa ñandeabe ñande ñecuave y lleva a los demás, comenzando por tu propia familia. Por eso dice, no está bien que el hombre esté solo. Quiere decir que tenemos que ayudarnos a peña muñe, pues no a peña de envidia, condia peña de menandi. Pepe, primer elemento. Oiga tú, ese amor, peña de yara, hoy de a través de los hijos. Ofrecer, dar. Tú me lo has dado, Señor, es el fruto del vientre. Pero este es el gran milagro del amor y el gran milagro de la vida, que solamente tú, Señor, tienes el poder sobre la vida. Y bueno, después continúa, entra en acción aquí Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Queridos amigos, esta es la gran espiritualidad de un hombre que Ipinimbaya es Aishañandea lleva, porque tiene el alma sensible. La sensibilidad para poder descubrir que Dios actúa ya en el mundo. Y por eso dice que él aguardaba el consuelo de Israel. Y aquí entonces, como él es tan sensible a la realidad de Dios, quiere decir que hoy ya pues acá o mañana o ya, ¿qué es lo que sucede en el mundo? Añanteco pea y captura y la lleva porque este itereimba ego oiko peñande apitebe alrededor nuestro, y tenemos que estar con los oídos, los ojos siempre atentos a la realidad del mundo. Algunas veces estamos, ¿verdad?, al frente de una comunidad, de una nación, de un ministerio, a dayahecha la realidad, por ejemplo, de la pobreza, de la situación de injusticia en que vivimos. A segunda yahecha se, a shehina la tendota, shehina la ia abeja ya po alarde, ayude aquí para allá, siente maoí, pito y flauta, pero no me doy cuenta, no soy sensible. Yo no sé cómo es eso. Yo no sé cómo nosotros podemos pasar ciertas calles, Artigas, ciertas calles, Eusebio Ayala, semáforos, ciertas calles aquí de nuestra nación, de nuestro país, ¿verdad? Mercado, Pellayasa, allá es Salamboriajú, allá es y lo hay anda ya es porque nosotros con nuestro idioma lo decimos demasiado bien. Mira qué lindo que es. O sea que quiere decir que vos mismo te estás dando cuenta porque vos entendés ver la realidad del otro porque ese hermano tuyo es carne, de tu misma carne, es sangre de tu misma sangre, ¿verdad? Y entonces operaré con la al mismo tiempo comparto el mismo dolor, el mismo sufrimiento de esa persona y por lo tanto después como comunidad vamos a movernos. Y ella puede algo. Y si yo soy responsable, con mayor razón. Pero la areña bebe como títere, quiere decir que entonces dereyeje chacuayoí que son un títere. Porque no sé qué es lo que está buscando. O está buscando plata, o está buscando prestigio, o estás buscando estar ahí arriba sin hacer nada, no sé. Se da igual, porque cada uno tiene que entrar en su conciencia. Pero ñande, no hay para que nos demos cuenta. Yo que veo algunas veces en algunas familias, ¿verdad? Pero después no llega a ¿verdad? Que por ejemplo se emborracha, ¿verdad? Y entonces está destruyendo su vida. O tal vez pero no pena. Andere ya posee, entonces peñan de yara oye.
Entonces aquí este señor, este Simeón anciano, que estaba en una espiritualidad, esto quiere decir que tenemos que trabajar también nuestro espíritu ante el Señor. Hay que trabajarlo para poder ser sensibles. Porque si no, va a pinini lleva. Pero la ñandilla es nacemos pinimba, eres la nemo pinimba porque justamente te llega al corazón. Sos sensible a esa realidad. Apealane se lleva. Yo si no veo a una persona que ante ciertas circunstancias no se le derrama ni una gotita de lágrima. O si no, hay otro también que es famoso, lágrimas de cocodrilo. Esa también es una expresión muy interesante. Pero cambian o bebé a bella, a mí las lágrimas del cocodrilo. ¿Por qué son lágrimas falsas? Otra cosa es. Pero aquí este señor Simeón, hombre justo y piadoso, quiere decir que está mirando, que está viendo su realidad, que se deja tocar por su contexto histórico. Y él aguardaba el consuelo de Israel. Entonces él decía, algo, o algún cambio. Yahweh Koana, siempre vendrán tiempos mejores. ¿Se acuerdan de esa música? Siempre vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Siempre vendrán tiempos mejores. Y yo pienso que siempre estamos, ¿verdad?, en este camino de que vengan estos tiempos mejores, queridos amigos. Pero para eso tenemos que ser sensibles, o si no, no va a mejorar nada. O si no, simplemente nosotros pensamos que estamos bien. Nosotros pensamos que estamos mejor. O puede ser que nosotros nomás también, pero en una forma muy de grupito individual estamos bien, ¿verdad? Estamos mejor. Pero en realidad no somos sensibles a la realidad de la gente, del pueblo. Dotequí lleva, dotequí para todos. Dotequí para la sociedad, o mejor dicho, para la comunidad. Y así, queridos hermanos, ellos presentan y cumplen, María y José, una responsabilidad grande. Hay muchos otros mensajes, ciertamente, queridos hermanos. Pienso que si entendemos por lo menos estos primeros mensajes que estamos reflexionando, algo ya tiene que cambiar en nuestra sociedad. Pero vamos a comenzar nosotros mismos personalmente. Vamos a dejarnos tocar por el Señor y hagamos un verdadero camino de conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio, 10 millones de guaraníes. Segundo premio, 5 millones de guaraníes. Tercer premio, 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981-505-036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores. Actualmente el número de religiosos sigue descendiendo y parece que la situación preocupa al Papa. ¿Quante novizie avete? Sì? Sì. Dove? Africa, India, Corea. Io vedo queste novizie e mi domando quanti sono italiane? Poche. C'è una scarsità di vocazioni nell'Italia. Pensiamo e preghiamo per le vocazioni, alla vita consacrata.
No obstante, Francisco ha pedido también que se estudie bien a los candidatos, ya que algunos no se meten a religiosos solo por vocación. Francisco dice que esos son los que entran por la ventana y no por la puerta. En el seguimiento de Jesucristo, sea en el sacerdocio, sea en la vida consagrada, following Jesus in the priesthood or consecrated life, se entra por la puerta. you have to go through a door, La puerta es Cristo. and the door is Christ. Él llama, He calls, Él empieza, He starts, Él va haciendo el trabajo. He does the work. Hay algunos que quieren entrar por la ventana. There are some who want to go in through the window. No sirve eso. No good. Por favor, si alguno ve Please, que un compañero if some of you o una compañera entró por la or ventana, friends have come in through the window, abrácelo hug them y explíquele que mejor que se vaya and explain to them that it's better for them to go y que sirva a Dios en otro and lado. that they serve the Lord elsewhere. Francisco ha pedido a todos aquellos que viven en vida consagrada que no den importancia a lo que diga la gente. Il mondo spesso la vede come uno spreco. Ma guarda, quel ragazzo così bravo mettersi a frate, quella ragazza così brava mettersi a suora. È uno spreco. Se almeno fosse brutto o brutta, no, sono bravi, ma è uno spreco. Così pensiamo noi. Lo vediamo come una realtà del passato, forse, o qualcosa di inutile. Ma noi, comunità cristiana, religiose e religiosi, che cosa vediamo? Actualmente, la cifra de religiosos que no son sacerdotes es de casi 50.000 hombres y unas 600.000 mujeres. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y hoy queremos hablar sobre esta gran solemnidad, esta fiesta, ¿verdad?, de la presentación del niño al templo. Ave Ñande Yara Ojina, como para cumplir la ley prescrita, ¿verdad?, por Moisés, este niño, el primogénito, tendría que ser ofrecido, llevado. Ñande Ñañemongue Tamaguri ya Emaguri siempre es una ofrenda de aquello que nosotros recibimos de parte de Dios. Este es un mensaje esencial y fundamental. Lleva peñan de yara o me eva equesheve, lleva peñan de yara a eo me hahuella se hay cual añeme generosamente al Señor. Y justamente recuerdan que Job también es interesante. Dios me lo dio, Dios me lo quitó y ya buena, vea. Pero avendas ahí con Ñande Yara hoy pean de hoy, sino que Ñande hoy lleva ya yesa cuaya yesa pea haya epe Ñande Yara o me eva cueshevete temba o me Ñande con Ñande Yara. Y lo más excelente que Dios nos regala es la redención por medio de su Hijo. Y hoy entonces Jesús, que es presentado al templo, es decir, dentro de esta humildad también de lo que significa la encarnación, porque encarnación es la mayor humildad de parte de Dios de entrar en nuestra propia carne, in carnis. Oye ya po,
ñandei xagua yvypóra ajepa. Ha oguata ñanendia go'án oime ñanendia hína, oguata ñanendia hína oechaka ñandépe ñanderapera. Entonces, aquí, queridos amigos, para comprender y entender este gran misterio, le tenemos a un personaje que es Simeón. Ya ella mía entonces que caraicoa, cómo se le presenta. Dice que es un hombre justo y al mismo tiempo es temeroso de Dios. El temor de Dios sabemos como una de las virtudes esenciales, fundamentales, los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios, upeaco y seina, que nosotros respetamos a Dios, nos arrodillamos ante el Señor. Ñañe pomoí veñan de yara de nondepe, ñañe su veñan de yara de nondepe, ya y cuaya esa mapa peñan de yara de recobe, lleva. Y esto significa el temor de Dios. Y aquí a Simeón se le presenta como un hombre justo y al mismo tiempo que es un hombre temeroso de Dios. Aparece entonces el anciano Simeón, hombre justo y santo, de paciencia de toda prueba, hombre de esperanza inquebrantable. Mucho tiempo hacía que se le había revelado que no moriría hasta ver al Mesías. Una primera profecía para este hombre temeroso del Señor. Lleva. Está esperando lo que Dios había prometido desde hacía siglos dentro de esta historia de salvación que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Los años corrían ciertamente, siguen esa esperanza, la vejez que avanzaba y el Mesías que no llegaba. El Mesías que no llegaba, pero siempre firme, férreo, esperando la llegada del Mesías. Pero Dios siempre es fiel a su palabra. Y como premio a las virtudes teologales del anciano, fe, esperanza y caridad, fue llevado por el Espíritu Santo al templo y allí se encontró con la luz en sus brazos. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental para nosotros, porque una vez se coñande ñañez anima, ya esa coñaneta, ya esa la corrupción, ya esa la nicoponay, ya esa veñanderoga puba, lleva este coñandemembu, coñandera y, da el coponambaje cuando ya popona en las cosas. Y parece que queremos desanimarnos. Esa luz, esa esperanza, esa nueva vida, esa promesa de Dios parece que se nos cae por el suelo. Se nos cae por el suelo. Pero tenemos que animarnos, queridos hermanos, porque el Señor jamás abandona a sus hijos. Y esta es la prueba mayor, ¿verdad? A pesar de que pasan los años y viene la vejez, apealo y casi me oré. Pero siempre abierto, no nos olvidemos lo que dijimos al comienzo, que es temeroso, es decir, que confía en el Señor. Es un hombre justo, busca siempre aquello que es bueno de parte de Dios, que se manifieste y que se haga realidad en medio de la sociedad. Y entonces así es llevado por la fuerza del Espíritu Santo al templo y allí lo tiene entre sus brazos nada más y nada menos que a la luz de las naciones, Jesús. El Espíritu Santo es el amigo, guía, maestro, fuego de fuego, sabiduría de amor. Simeón ya puede descansar en paz, y eso no es poco. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu hijo descansar en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz de las naciones y gloria, salvación de tu pueblo, de Israel. O sea que hoy como hay tema pe ñandeña jano ajina y Simeón. Así que, queridos hermanos, es elemental y fundamental cuando nosotros miramos y queremos entender el significado de la presentación. Presentación en síntesis del Señor al templo quiere decir el aceptar, darse cuenta, confirmar, poner la mano. Ya eso ve, soy la Biblia o poner la mano en el fuego, como ustedes quieran. Lo importante es que son simbologías y expresiones para darnos a entender que ñandeña yeyacua, que ñande yara oima ha ñande debe. Dios está en medio de nosotros, Dios camina en medio de nosotros y nosotros lo aceptamos. Y Simeón por eso dice así, ¿verdad? Ahora, Señor, puedes dejar a tu hijo, yo, Simeón, a tu hijo, irse en paz y que tú me amas, no. Porque a que nuestro pueblo, que nuestra gente, que nuestros hijos, que nuestra nación, que nuestros políticos, que nuestros sacerdotes, que nuestros obispos, toda la familia, ¿verdad? Hemos entendido
que aquí está, este es el Mesías. Y lo que tú nos has dado, Señor, lo que tú nos has dado, que es el Mesías, como nosotros lo asumimos, porque oreja y tema con y entonces ponemos la mano en el fuego por este niño. Ponemos la mano sobre la Biblia porque nos comprometemos y sabemos que el Mesías ya está en medio de nosotros. No sé, queridos hermanos, si hemos entendido bien lo que significa esta palabra entonces, presentación, y lo que significa para nosotros una celebración como la que estamos haciendo. Así es que el viejo Yahvé, entre comillas, Simeón, que también tiene una significancia importante, quiere decir que nunca hay que desanimarse. El viejo significa que va caminando, que va haciendo etapas, pero amos un amenyan de yara dos azareí, amos un amenyan de yara hoy shacañan de, así que hay que luchar, hay que perseverar. Esa es una enseñanza maravillosa que el Señor nos quiere dejar, perseverancia. Ani que la ñane cangueja la yapetare y petape, taperu ana lleva, ani que upecha, sino que tenemos que mirar. Ya en ese momento en que parece que nos faltan fuerzas, en ese momento en que parece que todo se desmorona, sin embargo tenemos que decir, no, esta nación, este país, estos hijos nuestros, estos jóvenes, pueden seguir adelante, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser perseverantes. Con frecuencia, queridos amigos, la paciencia nos explota en las manos. La paciencia que se nos va de las manos, explota. Nace por acá, nace paciencia, amigo, no entendemos a amigo, que son unos corruptos, que no hay caso. Entonces uno quiere tirar la toalla ya, esa es la paciencia que Dios nos invita a guardar, a tener. ¿Por qué Dios no fulmina ya de una vez a los injustos y en cambio permite que los justos sufran? Especialmente este justo que soy yo. Allá para allá me pregunta. Yandillara. Estos son los salmos deprecatorios también, ¿verdad? Que hay momentos en el cual uno grita y dice, pero Yandillara, y hasta hoy en día hay mucho, yo por lo menos con los jóvenes, en los retiros espirituales, siempre la pregunta del millón para mí es eso. En 30 años de experiencia como sacerdote, pero mucho más de educación, 45 años por lo menos, ¿verdad? De estar con los jóvenes. Y entonces uno escucha y dice, pregunta, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios es injusto? Como si fuese que la responsabilidad hoy es de Dios. No, la responsabilidad es nuestra. Que Dios nos ha dado todos los elementos de inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar para que nosotros podamos llevar bien adelante nuestra sociedad. Podamos llevar bien adelante todo lo que aquí el Señor dejó en nuestras propias manos. Y bueno, y así entonces por eso vienen todas estas preguntas. Y decimos, ¿por qué digo el Señor? ¿Por qué no quedamos solo los buenos? Entonces aparece con ñañada, entonces aparece con corrupto. Eso decimos, ¿por qué no nos quedamos solo los buenitos? Pues vemos diciendo, más va la buenita, más va la buenita. Más va la ñandea, pues te ve la dorecoya un pecado, te más va la ñandea, pues te ve dorecoya algo todo de buenito, ñane, bueno forma. La sabiduría que alcanzó Pedro con el tiempo nos remite a esa virtud que no escasea. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa. No se retrasa. El Señor no se retrasa. Es decir, que para cada uno, queridos hermanos, llega ese tiempo de la promesa. Como algunos lo suponen, ¿verdad? Algunos piensan que Dios se retrasó, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios dejó las cosas en manos de los malos, sino que el Señor usa de paciencia con nosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos se conviertan. Queridos hermanos, y San Marcos es uno de los evangelistas que insiste mucho en esto. ¿Qué es lo que dice San Marcos? Dice, qué cabeza dura que son. Pende acá a esta forma. No hay caso. Pero igual, pacientemente.
pacientemente. Incluso el Evangelio de San Marcos, ¿verdad?, va a terminar con el capítulo 16, versículo 8, diciendo eso, que las mujeres en el momento de la resurrección, después salen gritando, salen corriendo, no entienden lo que había pasado, la resurrección, el sepulcro vacío, porque ñaca ataipe. Nosotros hasta ahora, muchos de nosotros no entendemos lo que significa la resurrección. Resurrección, ñacapua, levantarte, anila netindure, anila de tenés inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, para construir este mundo. Ñande yara vayamos allá peñan de pobre la ñande pues contenta ñande ya y botada. Peñan de ya y botada peñan de lo pues ñande ante ya botada se yo que verá. Esa iglesia, esa capilla, algunas veces, o sea, algunas capillas llevan ahí, y bueno, y nosotros venimos aquí en el barrio, y nosotros pensamos hoy, y nosotros, ya can intema hoy. Upeago se yo que fuera, o sea, camañande y na peanda ahí santidad. Fíjate en San Pablo donde hay la niña pa nosotros no hay ningún luego. Ella por ya juere cocase. Vean hay santidad. Santidad, queridos hermanos, es cuando nosotros sabemos bien lo que Dios nos pide, sabemos bien cuál es el camino que Dios nos está trazando, y ahí nos empeñamos. Allá. Y ustedes saben muy bien, queridos hermanos, que necesitamos de la fuerza, ¿verdad?, de ese ruaj, vea el espíritu del Señor, y por eso dice así, ¿verdad? El Señor que tiene tanta paciencia con nosotros, porque quiere que todos nos convirtamos. Y por eso, la historia de la salvación, por ejemplo, es hermosa. Después el capítulo 12 también de San Mateo también insiste mucho, ¿verdad? Que Dios, de muchas maneras, la carta a los Hebreos también, capítulo 1, de muchas maneras, fue hablando, fue mostrando el camino de la salvación. Y envió a un profeta, y envió a otro, y envió a otro. Hasta que una cambia así, siempre, hasta que o lo que sea, pero no es eso, dice el Señor, sino que simplemente estamos golpeando. Yo suelo comparar también con esa gotita de agua, lleva esa gotita de agua que cae sobre la roca. De tanta perseverancia, tuki, es una gotita de agua, Ella, mi bebé, después de 100 años, o 200 años, o 300 años, tengo mi echape, una gotita de agua, te infiró agujero, una gotita de agua. Entonces, queridos hermanos, esto es esencial que nosotros tengamos en cuenta. Y eso es lo que nos está mostrando aquí Simeón. Esa edad avanzada, esa edad de espera. Y justamente en esa edad avanzada, en esa edad de la esperanza, el cambio, entonces se va sensibilizando cada vez más a la necesidad del pueblo, a la sensibilidad que en ese momento está viviendo el pueblo de Israel. Jaupeare con entonces la oñandúa lleva peñan de yara petumarangatúa lleva esa fuerza y le dirige hacia el templo. Ese es el lugar ideal, ese es el lugar donde el Señor le muestra para que él pueda descubrir y pueda entender que aquí en medio de nosotros ya está alguien demasiado importante. Pero hay que ser pacientes, no desanimarse, mirar en positivo, queridos hermanos. Dale, fuerza, ánimo. El día de la presentación del Señor significa para nosotros comprender, entender que tantos milagros hemos recibido en nuestra vida y la misma vida es un gran milagro. Pero porque nos comprometemos para que este mundo, mi familia, mi iglesia, mi parroquia, esté mucho mejor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.